Los nuevos aranceles que establecieron como acuerdo Estados Unidos y China. Sí, entró en vigencia hoy este acuerdo y esta reducción de aranceles entre ambos países, que recordemos es durante 90 días. ¿Compartimos más detalles? Vamos. Una tregua temporal en la guerra comercial entre Estados Unidos y China. El acuerdo entre ambas potencias para reducir parcialmente los altísimos aranceles recíprocos entró en vigor el miércoles. El fin de semana en Ginebra, representantes de las dos principales economías del mundo pactaron una reducción de las tarifas aduaneras por 90 días, del 145 al 30% en el caso de Washington y del 120 al 10% por parte de Pekín. El presidente estadounidense Donald Trump dijo que la Casa Blanca tenía un borrador para un acuerdo comercial muy sólido con China, que según él permitirá la apertura de la economía asiática a las empresas de su país. Las autoridades chinas mantuvieron más discreción respecto a lo negociado en Ginebra y continúan su campaña diplomática para presentarse como un socio más estable y firme defensor del libre comercio. El mandatario republicano puso patas para arriba el comercio internacional con la imposición generalizada de aranceles, especialmente agresivos contra Pekín. El gigante asiático respondió con medidas similares contra las importaciones estadounidenses. La ofensiva arancelaria de Trump ha perturbado la actividad de empresas estadounidenses que dependen de la industria china. Y Pekín admitió que su economía, ya lastrada por una persistente crisis inmobiliaria y el bajo consumo, se ve afectada por esta incertidumbre en el comercio global. Vamos a ver las repercusiones que han habido en los mercados en el día de hoy. Nos referimos puntualmente, Ornella, al comportamiento de los principales índices bursátiles del mundo. Sí, vamos a recorrer primero el continente americano. Comenzamos en Asia. El Nikkei 225 en Japón cayó 0,14%, el Hang Seng en Hong Kong subió 2,30%. En Corea del Sur, el Kospi de Seúl anotó una suba del 1,23%, mientras que en China, el índice Shanghái hoy reaccionó subiendo un 0,86%. Y el China A50, otro de los principales índices allí en el gigante asiático, subió también 1,71%. Hacemos el camino inverso de Asia, pasamos por Europa antes de ir a América, nos vamos a las principales bolsas europeas, donde el IBEX 35 subió 0,52%. El principal índice de Inglaterra, 0,21% abajo. Y el DAX 40 en Alemania cerró con caída del 0,39%. El CAC 40 en Francia también cayó 0,47%. Veamos a continuación qué sucedió en Italia, donde el principal índice de la bolsa de Milán, el MIB, subió 0,7%. Y el SMI en Suiza cayó 0,27%. Observamos, para finalizar en Europa, el AEX 25 de Holanda, que subió un 0,19%, confirmando una rueda mixta hoy para los mercados europeos. Ahora sí, cerramos en el continente americano. Compartimos primero lo que pasó con la bolsa de Brasil. El Bovespa cayó 0,42%, el IPC en México subió 0,50%. Séptima rueda consecutiva del Merval subiendo, hoy fue 0,77% aquí en la Argentina, mientras que en Chile el IPSA, que es el principal índice de la Bolsa de Santiago, subió 1,2%. El Lima Hira en Perú subió también 0,15%. El Colcap en Colombia 1,28% abajo. Veamos en Venezuela el IBC de Caracas, que subió 1,53%, y ya nos introducimos en Wall Street, en los Estados Unidos. También aquí hubo comportamiento mixto porque el Dow Jones cerró abajo 0,21%. El Nasdaq 0,72% arriba, y para finalizar compartimos el Standard & Poor's 500, que cerró con una suba del 0,10%. Los gestos de distensión entre Estados Unidos y China, que de alguna manera también han repercutido en los mercados, tanto ayer como en el día de hoy en menor proporción, porque como sabemos además cuando se produce una suba significativa, generalmente después viene el momento de toma de ganancias y los mercados tienden a regular sus comportamientos. Pero claro, entraron en vigencia los nuevos aranceles que la verdad, Ornella, en ambos países, si bien cada uno lo ha presentado para con sus propios ciudadanos, su propia política como los ganadores del entendimiento, es decir, China lo tomó como que le pudo ganar o le pudo de alguna manera torcer el brazo a Donald Trump, y Donald Trump hizo exactamente lo mismo ante los norteamericanos. Lo cierto es que ambos
bajaron 110%. Sí, los totalmente. aranceles. Es el mismo porcentaje. El mismo porcentaje, sí. Recordemos que el arancel que había anunciado Donald Trump era del 145%, claro. Lo bajó al 30%. Él había dicho que era importante si se alcanzaba un entendimiento con una reducción del 80%. Bueno, finalmente al 30%. Y China hizo lo propio con una reducción al 10%. Recordemos que lo había llevado al 125%. El secretario del Tesoro de los Estados Unidos dijo una vez más que el entendimiento que se alcanzó este fin de semana era para no llegar a un desacople comercial entre ambos países. Sí, además porque el mismo Scott Bessent venía advirtiendo que no podía durante mucho tiempo sostenerse este nivel arancelario con los efectos y las consecuencias que eso podía generar para el comercio del mundo y la economía del mundo, que ya había empezado a dar señales de mucha preocupación ante la firme posibilidad de ni siquiera ya una recesión, sino una caída muy significativa de la actividad de la economía en el mundo. Por eso fue el propio secretario del Tesoro de los Estados Unidos el que advirtió que la desescalada tenía que llegar tarde o temprano. Les diría que llegó más temprano que tarde, en función de los presagios que existían si uno lo escuchaba al presidente de los Estados Unidos. Si uno escuchaba a Donald Trump, probablemente iba a ser muy difícil llegar a un entendimiento con China. Sin embargo, Trump es un negociador nato, es un hábil negociador, lo ha sido toda su vida, no solo en el ámbito de la política, sino en el ámbito de sus negocios personales y privados, y aquí lo ha demostrado una vez más. Sí, totalmente, cumpliendo el objetivo, porque él cuando anunció los aranceles con las diversas naciones, dijo que el objetivo puntual era sentar a la mesa de negociación a los distintos países. Y bueno, finalmente esto lo logró, por lo menos sabemos que es temporal, porque es por 90 días esta reducción. Veremos qué sucede, porque hay un mecanismo también entre ambos países para establecer reuniones entre China y Estados Unidos con las mismas delegaciones que negociaron este fin de semana en Ginebra, en Suiza. Imagínense ustedes la complejidad de un acuerdo de estas características por el volumen de las economías. Son las dos principales economías del mundo de la que estamos hablando, y uno tiende a reducirlo a un título, que es China y Estados Unidos acordaron reducir los aranceles de 145 a 30 en el caso de Estados Unidos para con China, de 125 a 10 en el caso de China para con Estados Unidos, pero debajo de ese gran anuncio hay innumerable cantidad de aspectos que también requieren regulaciones, resolver asimetrías, discutir productos en particular, y eso también ha comenzado a suceder como una gestualidad muy clara de que el acuerdo está avanzando. Sí, bueno, vos hablabas del 10%, recordemos que es el porcentaje base, ¿no?, que estableció Donald Trump de los aranceles, de los gravámenes que anunció aquel 2 de abril. Claro, de hecho China hoy empezó también a hacer anuncios de la resolución, por ejemplo, de contramedidas que había tomado en su momento en respuesta a la decisión de Trump de elevar los aranceles, que recordemos, también fue una escalada de los aranceles de Trump. Sí, claro. Cuando el 2 de abril anunció los recíprocos con todos los países del mundo y estableció diferenciales muy importantes para China. Después, Trump anunció un nuevo aumento a los aranceles chinos. A medida que Trump anunciaba aranceles, aumentaba los aranceles, China también le respondía, no solo aumentando aranceles, sino tomando medidas vinculadas a, por ejemplo, rubros determinados. El tecnológico es clave en toda esta historia. Sabemos que en ese sentido, Trump lo ha dicho en más de una oportunidad, y además están los datos. Jorge Castro, aquí en Canal 26, lo cuenta con mucho detalle y muy bien. La diferencia que China le ha sacado como ventaja en cuanto al desarrollo también tecnológico, y que Trump obviamente quiere equilibrar. Bueno, estamos hablando del anuncio por parte de China de la suspensión de estas contramedidas, que llega a partir del entendimiento alcanzado este fin de semana en Suiza con los Estados Unidos. Son todas señales. Otra de las señales, otro de los mensajes de esta desescalada comercial entre el gigante asiático y el país norteamericano también está vinculada a los controles, a los controles de exportación. Exactamente, que forman parte, les diría, de la misma acción o del mismo nivel de acciones. Es decir, bueno, vamos eliminando restricciones que habíamos impuesto como respuesta, lo hacemos en determinados productos, también
en la puntualidad de las exportaciones de los Estados Unidos que llegan a China, las mismas de China que después ingresan a los Estados Unidos. Probablemente también haya quedado en la nebulosa, y eso será tema que estarán acordando en el medio de todas estas medidas, y ya lo vamos a contar, los productos que, por ejemplo, ya habían ingresado o estaban en proceso de ingreso a los Estados Unidos cuando todavía no se había llegado al entendimiento, sí, y que iban a ingresar a Estados Unidos con el arancel del 145%. Contábamos aquí que ya habían llegado los primeros contenedores a los puertos, sobre todo al puerto de Los Ángeles, allí en California. Bueno, son todos aspectos que a partir del acuerdo marco empiezan a generarse entonces estas resoluciones. Sí, el Ministerio de Comercio de China anunció esto en las últimas horas y fue un portavoz de dicho ministerio quien a través de un comunicado dijo que es una muestra de esta desescalada comercial, teniendo en cuenta el entendimiento que se logra con los Estados Unidos. Desescalada comercial que va por un carril, lo que no significa que las tensiones entre los Estados Unidos y China en otros ámbitos, sobre todo el ámbito político, el ámbito económico, sí, por supuesto, pero también el ámbito de la presencia china en lugares donde Estados Unidos está muy interesado. Sin ir más lejos, el continente americano. Venimos de una semana donde China ha dado señales muy claras de sus alianzas en nuestro continente, en función también de una mirada que ha tenido a lo largo de estos últimos años, no con el caso Trump, pero sí hasta el gobierno de Biden, con respecto al rol de Estados Unidos en América Latina. Nos quedamos en América Latina, nos quedamos, sí, pero mucho más cerca aún. Exactamente. En la Argentina. En la Argentina vamos a compartir qué sucedió con el dólar, la cotización del mismo y cómo cerró el dólar oficial y el turista. Sin cambios. El dólar oficial, 1.150 pesos. En el día donde se conoció la inflación del mes de abril en la Argentina, que fue del 2,8%. El turista, 1.495, sin cambios. A continuación vamos a observar el nivel de las reservas que tiene el Banco Central de nuestro país. Aquí vemos 38.564 millones y las comparamos con el número de ayer, han crecido las reservas brutas del Banco Central. Vamos a ver las tasas de política monetaria de la República Argentina, la nominal anual, la efectiva anual. Se mantiene en el 29% y en el 33,63% respectivamente. Veamos el índice UVA y el índice SER a continuación, que también informa diariamente el Banco Central de la República Argentina, que también, por supuesto, permite tener certezas de cuál es el nivel de pago de, por ejemplo, las cuotas de aquellos créditos que han sido tomados en UVA, 1.464,17 en el caso del UVA, el índice SER 580,49. ¿Compartimos los bonos? Vamos. Primero el AL 30, como sabemos es en dólares, $67,91 de dólar, registró en su variación una baja del 0,43%. También un comportamiento mixto para el TX25 y el TX26. Uno subió, lo vemos en pantalla, 0,49 el 25, 1.225 pesos, y el TX26 bajó un 0,14, se ubicó en 1.420. Son bonos que emite el Tesoro Nacional, ajustados por inflación. Por supuesto también tiene impacto el dato que recién les contábamos, la evolución de la inflación. Después obviamente impactan también sobre la cotización de estos bonos. Vamos a ver qué pasó con el Merval. Las principales acciones de las empresas argentinas. Celulosa Argentina cayó 6,7%, Ledesma subió 2,38%. Aluar y una suba del 6,94%, el banco francés arriba 3,17%. Las acciones del Banco Macro subieron 0,47%, arriba también bolsas y mercados argentinos, 0,90%. Veamos que Central Puerto en el Merval subió 3,16%, Sociedad Comercial del Plata 11,34% de suba. Los papeles de Cresud subieron también 1,12%, registró un alza Edenor 6,12%. En el caso del Grupo Financiero Galicia, acciones en alza 0,2%, 2,27%, IRSA 1,13% arriba. Loma Negra subió 3,44%, las acciones de Metrogas también arriba 4,03%. Pampa Energía hay una suba del 3,47%, el Grupo Supervil en Buenos Aires cerró con un alza del 0,97%. Telecom Argentina subió 3,25%,
Transportadora Gas del Norte registró un alza del 3,91. Y Transportadora Gas del Sur cerró con una suba también del 2,08%. Transener 7,49% arriba. Ternium Argentina subió 7,89% y también las acciones de Banco de Valores que registraron una suba del 9,12%. Y cerramos con YPF. Después veremos qué pasó con muchas de estas empresas que también operan en los Estados Unidos. YPF es una de ellas. En Buenos Aires subió 1,33%. Seguimos. Vamos a compartir el riesgo país. Vamos a ver qué sucedió con el riesgo país de Argentina, que no tuvo cambios. 720 puntos básicos. Y veamos el resto de los países del continente. Recorremos entonces el continente americano, la referencia entonces Estados Unidos, Uruguay, 87 puntos básicos, registró un alza del 1,3. Chile 117 puntos básicos sin cambios, Perú 154. Cayó el riesgo país de Perú. Hay una crisis política otra vez en Perú muy fuerte con cambios del gabinete. Bueno. Paraguay 158 puntos básicos, descendió 0,2% en su variación. Guatemala 183 puntos, subió 0,3. Costa Rica 197 puntos básicos, bajó 0,8. República Dominicana 210, si en este caso tuvo una leve retracción del 0,1. Brasil 214 puntos, descendió en su variación 0,3%. Panamá 282 puntos, subió 1,1. En el caso de México 311 puntos, bajó 0,8. Colombia 342, una baja del 0,4%. Vamos a Honduras, 352 puntos básicos, descendió 0,5%. El Salvador 405 puntos, una baja del 0,3%. Lo que decíamos de Argentina, 720 puntos, 1015 puntos básicos. Ecuador, una baja del 2,5%. Bolivia, 2019 puntos, descendió de esta manera 3,1%. Y finalizamos con Venezuela, 17.107 puntos básicos, subió 2,3%. Volvemos a los Estados Unidos. Vamos a Wall Street. Vamos a ver qué pasó con las empresas argentinas que operan allí, donde hoy fue una rueda un poco más mixta que, por ejemplo, la de ayer, donde hubo subas en todas las empresas argentinas. Hoy el Banco Francés subió 1%, Central Puerto subió 2%. Cresud registró una caída del 1,4%, subió Despegar 0,2%. En el caso de Edenor, las acciones subieron 0,1% en Estados Unidos, Grupo Financiero Galicia y una suba del 0,4%. Las acciones de Globant cayeron 4,8%. IRSA también registró una baja del 1,3%. Loma Negra en caída 0,6%. Mercado Libre y una suba del 1,9%. 0,4% arriba para Pampa de Energía, el Banco Superviel, 0,6% abajo. Telecom en alza 2,6%. Transportadora Gas del Sur también subió en la rueda 1,8%. Compartimos las acciones de Tenaris que cayeron 0,2% y también cayeron las de Ternium, 1,5%. YPF, como también veíamos en Buenos Aires, subió en los Estados Unidos 0,9% en su capitalización bursátil. Vamos a ver las principales empresas tecnológicas. Vamos. Comenzamos compartiendo las acciones de Disney. Subieron 1,4%, cayó Amazon 0,5%. Microsoft en alza 0,8%. En el caso de AT&T, una caída del 0,1%. Caída también para Apple, 0,2%. Subió Meta, 0,5%. Nvidia con una suba del 4,1%. Netflix con suba del 1,1%. Google subió 3,6%. Las acciones de Zoom, 0,1% arriba. Tesla, 4% arriba. Coinbase, 2,5% de suba. Nubank registró un alza del 2,6%. Venimos, Ornella, hablando de Japón, Sí. de su negociación con los Estados Unidos para alcanzar un acuerdo comercial, pero también de sus vínculos con la Organización Mundial del Comercio. De eso vamos a hablar ahora. Exactamente, porque lo que intenta es profundizar el multilateralismo con la Organización Mundial de Comercio y por ese motivo la directora de la organización visitó Japón, se reunió con el primer ministro nipón y analizaron estas cuestiones teniendo en cuenta lo que está sucediendo, ¿no?, con los aranceles anunciados
por el presidente de los Estados Unidos y también con las negociaciones y las conversaciones que están en marcha con Japón. Exactamente, no perdamos de vista que más allá del vínculo histórico que une comercialmente a Estados Unidos con Japón, los países del continente asiático, entre los que por supuesto incluimos a Japón, China, Corea del Sur, que pueden tener diferencias desde el punto de vista político, incluso hasta diferencias militares. Sabemos además del estrechísimo lazo que une a Japón, a Corea del Sur y a los Estados Unidos en materia militar, pero no nos olvidemos que han comenzado a reunirse y a establecer también acuerdos propios en función del nuevo contexto mundial que se presenta ante este momento comercial del mundo a partir de la decisión que ha tomado Donald Trump, que si bien, como venimos contando, con China hubo un entendimiento, 90 días de tregua, aranceles que bajaron, se sabe que hay una impronta distinta en el comercio mundial y por eso los países asiáticos también establecen sus propias relaciones. Digo esto para enmarcarlo también en la visita que ha hecho la directora de Comercio de la Organización Mundial. Sí, una visita que será durante 3 días allí en Japón y en donde ella dejó muy en claro que es importante sobre todo que ese país del continente asiático, porque vos estabas nombrando también el caso de Corea del Sur, por ejemplo, pero que Japón, a partir de lo sucedido con los aranceles y con esta guerra comercial que se desató ya hace varias semanas, que este país desempeña un papel protagónico. Esa es la intención, o por lo menos eso es lo que ella dejó plasmado allí en esta reunión que mantuvo con el primer ministro nipón. Estamos hablando de la directora de la Organización Mundial del Comercio. Venimos haciendo referencia a lo largo del programa, también lo contábamos en el día de ayer, la influencia china en América Latina, puntualmente en Sudamérica, la reunión de Lula con Xi Jinping, sí, la reunión del presidente de Colombia, Gustavo Petro. Si les parece, vamos a compartir información acerca del acuerdo que firmó Colombia con China, sobre todo teniendo en cuenta la relación histórica de Colombia con los Estados Unidos e incluso su dependencia comercial, que ya se la vamos a graficar incluso en pantalla. Pero antes la nota. Colombia se suma a la iniciativa de la Franja y la Ruta. El país sudamericano firmó el miércoles su adhesión al multimillonario programa de China para financiar inversiones de infraestructura en otros países y acrecentar su influencia global. La decisión del presidente izquierdista Gustavo Petro, ya anunciada la semana pasada antes de su viaje a Pekín, podría irritar a Estados Unidos, el principal socio comercial y aliado estratégico de Bogotá. Según la agencia de prensa estatal Xinhua, el presidente de China, Xi Jinping, llamó a aprovechar la oportunidad para promover una mayor calidad en su cooperación. Petro aseguró por su lado que esta iniciativa... ¡Qué belleza el otoño! Y más cuando hay hot sale en Cetrogar. Ver cómo caen esas ofertas, sentir cómo el envío gratis nos pega suave en la cara y disfrutar 18 sin interés. Con Cetrogar, ahorrar es hermoso. Más de 100.000 productos. Más de 100.000 productos. ¿Por qué todo eso no timbra acá? No entiendo. ¿Es para vos? ¿Pediste algo? Llegó el hot sale de Frávega. Ya vas a ver. Ay, amigo. Mira todo lo que compré. Termo, celular, un taladro, teneme. Un perfume. La licuadora, ¿viste? De mano. Sí. Esa me viene bárbaro. Ataja al penal, pelota, una sandwichera, que a vos te gustan los sanguchitos, ¿viste? Bien cortitos. Y una computadora. Aproveché el hot sale de Frávega, cuotas, envíos gratis, descuentos y más de 100.000 productos. Se me fue la mano, amigo. Pero para, ¿vos no querías una freidora de aire? Ay, la freidora de aire. Ay, me olvidé de la freidora de aire. Saca el celular que la pido ya. No puedo. Ay. Una mano te pido, Santiago. Pero una mano, mira lo que tengo encima. Una mano te pido. El celular necesito comprar ya mismo la freidora. Me lo olvidé. Este hot sale, fíjate en Frávega. Abrilo y pedimos de acá. Ay, por favor. En ambos casos, sí, se emparejan, se unen aquí. Miren como en el 2020 prácticamente tenían la misma cantidad de volumen de importación desde ambos países, suben ambos y ya prácticamente no se separan y quedan muy parecidos.
15.526 millones de dólares, 14.768 millones, es decir, muy parejo terminan siendo, ¿no? Que siempre pasa lo mismo cuando compartimos gráficos en esa época, ¿no? 2020, sí. 2021, que son los años, o bueno, mejor dicho, los años de la pandemia también. Exactamente, y los años donde China empezó a plasmar una mayor presencia, sobre todo en el continente americano, Sí. esto que venimos hablando, y que incluso recién veíamos en la firma, porque no solo lo veíamos a Petro, también estaba Lula, Estaba lo veíamos Boric. también el presidente de Chile, a Gabriel Boric. Bueno, vamos a compartir más datos de la economía, hablamos del petróleo. Vamos a ver qué pasó con el mercado de referencia europeo. El Brent cayó 1,19%, 65 dólares con 84 centavos de dólar, el precio del barril. Vamos a ver el WTI, que es el petróleo de referencia en los Estados Unidos, que también cayó 1,23%, 62 dólares con 89 centavos. Y compartimos el valor del oro. Aquí lo vemos, 3.180 dólares con 70 centavos de dólar. El valor del oro cayó 2,07%. Cerramos con el valor del Bitcoin. Recién veíamos las acciones de Coinbase, que opera justamente criptomonedas. El Bitcoin operando a la baja, 1,18%, 103.475 dólares el valor del Bitcoin, la principal criptomoneda. Con esta información completamos el panorama